Muy buenas tardes para todos, un placer saludarlos. Soy Omar Franco, director ejecutivo de Parques Nacionales Como Vamos, una organización de la sociedad civil que tiene como fundamento y objetivo velar por ese proceso de conservación de las áreas protegidas del país, en especial los parques nacionales naturales. Es una organización que está conformada pues, por la Fundación Santo Domingo, la Fundación Corona, la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, WWF, de Justicia y, por supuesto, la Fundación Natura, la Fundación Aliso. Y pues obviamente pues es una organización que ya lleva casi 6, 7 años, en donde pues hemos entregado al país ya una información muy importante en términos de el informe de Parques Nacionales Naturales. El último que hicimos fue en diciembre del año pasado, que está disponible en nuestra página web, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Parques Nacionales Como Vamos. Allí ustedes lo van a encontrar y van a encontrar información en donde en particular hablamos sobre las amenazas de los parques nacionales naturales. Y por esa razón intentamos a partir de esas consideraciones llegar a este programa que tiene una particularidad, tiene una situación particular. Estábamos en San José del Guaviare la semana anterior junto con la Fundación Alisos, preparando un apoyo y una asistencia a la gobernación del departamento del Guaviare y San José, el municipio de San José del Guaviare, en la formulación de sus planes de desarrollo departamental y municipal, un apoyo que la Fundación Alisos ha venido adelantando. Y en ese encuentro con comunidad, con actores de la región, tuve oportunidad de encontrarme con dos personas muy valiosas dentro del sector ambiental, que ustedes ya seguramente conocen, llegando de un vuelo, en su recorrido, que es en este caso, te voy a contar, el que nos está acompañando por ahora, ya se juntará en nuestro otro invitado, es Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, y quien lo acompañaba en ese momento era Germán Andrade, asesor científico del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Cuando me los encuentro, les cuento de verdad que me llamó mucho la atención, porque les vi en su rostro una profunda tristeza, y yo me acerqué a saludarlos y con esa alegría que es encontrarse en ese territorio con actores que como ellos son muy valiosos y conocen muy bien lo que está pasando. Pues me encontró Rodrigo, hombre, mire, la situación es de verdad lamentable. Y por esa razón tomamos la decisión desde Parques Nacionales Como Vamos, hacer este programa y tratar de contarle a los colombianos en el contexto claro de lo que está pasando en el territorio y que nos contaran cuáles son sus impresiones y a partir de aquí establecer un diálogo que pueda contribuir en el análisis, en las reflexiones, en las propuestas para aquellos que tienen la oportunidad de tomar la decisión de corregir o de implementar acciones con mayor velocidad, si es el caso, lo logren. La consigna definitivamente sí es que queremos proponerle al país que en los parques nacionales naturales de Colombia y en particular los parques amazónicos deben tener cero deforestación. Por eso quiero darle a partir de este momento el uso de la palabra a Rodrigo para que nos cuente ese momento, porque la verdad para mí Rodrigo fue bastante difícil verle la cara, ya uno lo conoce a usted hace muchos años y sabe claramente cómo se bajó de esa avioneta y entonces cuéntanos un poco lo que viste. Claro que sí, Omar, muchas gracias y un saludo para todos. A ver, el asunto es el siguiente. Para que la gente tenga un contexto, y es en el año 2023 y parte del año 2022, había habido una pausa, Omar, una pausa muy importante relacionada con una decisión política y militar que había tomado un grupo que se autodenomina Estado Mayor Central y de las FARC, y que ha hecho una referencia específica a decir, vea, nosotros queremos tomar una iniciativa aquí y es prohibir la deforestación y las quemas.
como nosotros veníamos de unos periodos tan fuertes que fueron los años 18, 19, 20 y 21, en donde la deforestación había estado muy disparada. Incluyendo el año 2017, ¿no, Rodrigo? Porque el De 2017 es el acuerdo. de mayor número En realidad el 18 es en donde lo conocimos, pero donde ocurrió es el 17, totalmente. Sí, sí. O sea, ese periodo 2017-2022, Omar, fue tremendo. Y resulta que en el 2023 se evidencia, y parte del 22, se evidencia esta decisión que ha tomado este grupo. Y es algo impresionante, y hay que decirlo, porque pues obviamente es la primera vez que un grupo que tiene un control territorial tan importante y tan detallado logra hacer caer las cifras de esta manera tan brutal. Entonces, por ejemplo, ver pasar un verano completo como fue el del año 2023, prácticamente sin deforestación, sin quemas, más allá de algunos sitios muy, muy, muy específicos que ahorita voy a comentar por qué esos sitios y por cómo eso se relaciona con el 24, pues realmente, primero daban una esperanza y lo segundo mostraban que de alguna manera sí hay una posibilidad de que las cosas sean diferentes. Sin embargo, eh, y ya lo veníamos advirtiendo, el mismo grupo había decidido a finales del año pasado, es decir, a finales del 2023, cambiar su decisión y poner, digámoslo, otras condiciones, como era el tema de la apertura, ¿sí? O dar vía libre a que hubiese unas formas de deforestación supuestamente con cierta medida o cierta unidad máxima, cosa que no ocurre, pero adicionalmente con un gravísimo problema, y es que ya desde hace varios meses tenemos una restricción para la gestión ambiental de la institucionalidad pública. Y no solamente la gestión ambiental, sino también otro tipo de gestión. De alguna manera lo que estoy señalando es, en el medio de una dificultad enorme para que, o prácticamente absoluta, para que haya presencia de la institucionalidad en esas regiones, con una libertad y con una apertura clarísima de el tema de la deforestación por un grupo armado que tiene control territorial y que además pone este tema sobre la mesa. Y en donde sabemos y tenemos, digamos, los indicios de que hay aperturas importantísimas de frentes de colonización, hay procesos de recolonización, hay procesos de migraciones en gran escala, pues esperábamos ver qué era lo que estaba pasando y la sorpresa es enorme. Y es enorme porque el proceso está, digámoslo, en un punto muy, muy, muy alto. Cuando digo muy alto significa en su magnitud, o sea, es tremendamente similar a lo que tuvimos en el año 21 y hacia atrás, o sea, 17 a 21. Bueno, segundo, porque hay sitios que se están, Omar, definitivamente perdiendo en el sentido de que están fragmentados, o sea, la fragmentación que sea en ciertos sitios críticos ya se da y recuperar esa conectividad va a ser muy difícil. Esa conectividad ecosistémica entre el bioma amazónico y el orinoquense, ya tú ves que definitivamente se está perdiendo, ya hay una De evidente acuerdo, de acuerdo. desconexión y Ese es se el está gravísimo dando punto. claramente. Muy claramente, muy claramente. Y eso con respecto a la Orinoquia o con respecto a los Andes, que eran sitios que, digamos, lo pendían de un hilo, por así decirlo, y además penden de un hilo exactamente las áreas protegidas, porque curiosamente la poca conectividad que quedaba depende también de cómo estas áreas, principalmente la gran planicie amazónica desde Chiribiquete hacia la Macarena, hacia Tinigua, hacia Picachos, o en la zona de la Orinoquia, entre Nucac y las llanas orientales, la parte pues de la altillanura y en de Chiribiquete, Nucac, están realmente hoy por hoy prácticamente perdidas. Entonces, uno, se pierde la conectividad. Hay sitios nuevos en donde se pierde por completo esa conectividad. Segundo, mm, hay sitios en donde, además de perder esa conectividad, se abren nuevos ejes viales y como lo hemos señalado ya en varias investigaciones, cuando hay la aparición de ciertos ejes viales, usted sabe que aquí lo que se viene detrás de eso es un proceso de colonización que tiene deforestación, que tiene cambio en el uso del suelo y que tiene irreversibilidad en la pérdida de la cobertura. Como para que no lo perdamos de vista y más adelante lo podamos discutir, ese tema de la ampliación de vías o por lo menos la normalización de esas vías de infraestructura también definitivamente están contribuyendo dentro del proceso de aproximación a estos territorios y en particular sobre las áreas de parques. Creo que es un tema de los que debemos anotar por allí para poder revisar cómo se están haciendo o direccionando de alguna forma las inversiones públicas
o privadas si es el caso, legalmente constituidas también sí que es el mismo, pero pues por supuesto esa ampliación de vías o esa normalización de esos corredores viales de conectividad de alguna forma se pueden interpretar como una consideración, un motor muy importante de aumento de la forestación en ese territorio. Totalmente. Y lo más importante es que adicionalmente a esto, ese tema, y por ejemplo, vemos, para quienes no han tenido la oportunidad, yo los invito a que lean, por ejemplo, lo que es las conclusiones y los acuerdos de la última reunión, del último ciclo de discusión entre el EMC y el gobierno. Sale una agenda muy poderosa de transformaciones territoriales en el cual el componente vial está sobre la mesa y está puesto, digámoslo, en el marco de todo esto. Eso recoge de alguna manera lo que fue un primer acuerdo que se hizo hace un par de años, que fue el acuerdo de los pozos, que es un acuerdo sobre el cual yo creería que hay que estar muy atentos por cuanto tiene consideraciones sociales, legales y ambientales que deben ser recogidas, porque aquí, digámoslo, es mal interpretado o interpretado de una manera superficial, puede tener consecuencias irreversibles, no solo sobre las áreas protegidas, sino en general sobre el bioma amazónico. También, Mira obviamente, que sobre las posibilidades de consolidar asentamientos y convertirlos más bien en barreras contra el avance de la colonización. Fíjate Adelante. que me llama mucho la atención un tema, discutiendo las propuestas que le escuchaba yo a la gente en la reunión nuestra en San José del Guaviare, y me llamaba mucho la atención un concepto que está propuesto dentro de la propuesta de Plan de Desarrollo Municipal de San José del Guaviare, y el título es Transformación Ambiental. Situación que me llamó poderosamente la atención en la medida en que no había quien me pudiera explicar en esa reunión qué significaba o qué entendía el alcalde electo de San José del Guaviare por transformación ambiental. Yo Exacto. creo que esa es una gran dificultad que yo estoy viendo, cómo la gente se está aproximando realmente a revisar estos temas integralmente y de qué manera se pueden interpretar, pero sobre todo las inversiones que se puedan hacer en ese territorio y las aproximaciones que hay sobre las áreas protegidas del país, que sin lugar a dudas ese es el núcleo estructural de esta reunión, y de contarle a los colombianos no solamente una situación que tú conoces claramente, que es todo el recorrido de los acuerdos que se han desarrollado en el territorio, sino que definitivamente en las imágenes que tú viste y los videos que lograste captar o capturar con Germán en su momento, pues efectivamente hay una ampliación enorme de frentes de deforestación en áreas protegidas, en particular en La Macarena, en Pinigua, en Nucac. Me dijiste inclusive ese día que estabas muy preocupado con Nucac, que pues desde luego, a pesar de que Nucac es un territorio que todos queremos y protegemos, es cerca de 870.000 hectáreas aproximadamente de nuestra área protegida, y lo importante que significa inclusive porque es el área donde nace el río Inírida y otros ecosistemas valiosos, pues viste una situación en particular. Fíjate que haciendo un balance de los últimos 4 años con datos del IDEAM, la pérdida de bosque natural en esa área protegida en Ucag es cerca de 1.865 hectáreas. Podría ser no mucho, pero es el dato que oficialmente arroja el instituto. La pregunta es, en tu sobrevuelo dentro de esta área del Parque Nacional Natural Nucac, pues está claramente desbordado el proceso. ¿Cómo lo viste tú en particular? No, 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 Omar. Es curioso, pero a ver, digámoslo ya de manera focalizada, digámoslo sectorizada. Lo que yo veo es que como esto es un proceso que sí tiene planificación, esto no es un proceso desordenado, esto es un proceso que es muy bien pensado. Y cuando digo muy bien pensado es que tiene además sectores y La zonificación. deforestación, la deforestación. A eso te La refieres. deforestación, la deforestación y los cambios al uso del suelo. Entonces, yo te puedo decir que la deforestación no en todas partes es para la generación de nuevos cultivos de coca. De hecho, yo creo que los cultivos de coca se han reconcentrado, se han tendido a ubicar en ciertas zonas, una de ellas en Nucac, pero al estar concentradas o reconcentradas, quiere decir que no hay ampliación. Por el contrario, puede haber menos cantidad de zonas, pero mayor productividad, como ya lo han mostrado también los datos de Naciones Unidas. Entonces, Uh-huh. Nucac es un enclave cocalero de gran escala. ¿Sí? Ese es el punto que tenemos allí. Ese es Y un es un punto enclave, importante. ese es un punto importante, es una cosa que queda muy cerca de San José del Guaviare, que lleva más de 25 años con diferentes estrategias, formas y políticas de erradicación, sustitución,
todas las formas, digamos, lo posibles de intervención, y no ha habido una sola que logre cambiar una economía cocalera que maneja esa región. Entonces, ese es un punto que es absolutamente estratégico. Segundo, pues que además nunca, por su posición geográfica y su conectividad por ciertos ríos, tiene la posibilidad de manejar otro tipo de mercados que no son los del centro del país, y por lo tanto las formas de interdicción son diferentes. Entonces, Nucac es un enclave que tiene un componente fronterizo, y es un enclave, además de cocalero de gran escala, que eso también significa otro tipo de inversión, otro tipo, digámoslo, de población, y que está allí concentrada. Segundo, si vemos el caso de, por ejemplo, Tinigua, Tinigua es clarísimamente el parque nacional que tiene mayor afectación en el país con el tema de ganadería de gran escala, ¿sí? Y es una ganadería, en realidad podríamos llamarlo hasta semi-intensiva. Y es Fíjate, semi-intensiva en las condiciones regionales. y eso es un dato igual al NUCAP, pero en términos prácticos, la cifra que tengo como reporte es cerca de 22.000 hectáreas de deforestación en los últimos 4 años en este parque, Claro, respecto del área que ya tiene, pero sin embargo, tú tienes claro el mensaje alrededor de Tinigua porque es el parque con mayor grado de deterioro en este cónclave de lo que significa la área de manejo especial de la Macarena, y es el de mayor transformación. ¿Tú, exactamente. tú, tú Entonces, cómo logras ¿Tú cómo logras evidenciar eso en el sobrevuelo? Definitivamente, el motor de forestación sigue siendo los mismos, transformación del claro, suelo, es que, ganadería, hay cultivos, hay ¿qué viste? ¿Qué eh, evidenciaste allí? Omar, el tema es, la focalización de la deforestación en el Parque Tinigua es muy clara porque es entre el río Guayavero y el Sí, río Perdido, que es sí, su límite sur. sí. Del Guayavero para arriba está quieto aún. Y eso yo creo que es más una decisión militar, porque tiene que ver con un corredor militar para los grupos armados, más que cualquier otra cosa. ¿Sí? Y De por ese control. último, exactamente, ese último pedacito de bosque que conecta la parte de los Andes en Picachos con la Macarena está ahí, pero es demasiado pequeño y vulnerable. Y eso pues que le pasan una o dos trochas que están yendo de norte a sur para conectar la zona de San Juan de Lozada con la Julia. Pero vamos por partes. Hacia abajo, el asunto es que ya no hay más, tampoco es que haya, o sea, la deforestación que había ya prácticamente no puede darse en la misma intensidad porque ya no hay más bosque. Se O sea, el consolidó asunto, ya. El claro, deterioro es absoluto. claro, es que el deterioro es absoluto. Hoy van más o menos entre 6 a 7 grandes trochas que van de occidente a oriente conectando desde el Guaduas, en la zona occidental, en el Piedemonte, contra la Serranía de la Macarena en el Guayabero. O sea, de lado a lado más de 7 grandes trochas que van alimentando una serie de predios cada vez más grandes, más importantes, con una infraestructura de corrales importantísima, de cercas eléctricas, digámoslo, hay una población enorme que está allí, con un desarrollo enorme de ganadería de doble propósito, que además tiene un mercado importante, digámoslo. Cuando yo era jefe de la territorial Amazonia hace ya casi 15 años, nosotros teníamos 500 kilómetros de vías al interior de Tinigua, 500, y perfectos además. Eso correspondía también a la distribución de los cuartos fríos, ¿sí? Los cuartos fríos, los tanques de frío de leche. Hoy seguramente son muchos más y digamos, hay toda una economía productiva muy importante allá adentro, en donde la focalización, la orientación y la planeación de este parque es para hacer es precisamente eso, un gran enclave agropecuario con producción, digámoslo, particularmente ganadera de doble propósito, pero que además en las condiciones de lo que estamos hablando, de su funcionalidad, hoy ya ni siquiera, digamos, lo podríamos contar con que los cuerpos de agua que están drenando de la cordillera hacia la serranía están cumpliendo su función de conectividad. No, Entonces, pero hay un dato Tinigua en condición crítica. Y el último dato, hermano, que, y es, hay más o menos, si, no estoy si mi memoria no me falla, deben haber más o menos 70.000 hectáreas deforestadas hoy por hoy en Tinigua. ¿Mm? no, pues esa es una noticia absolutamente desgarradora, porque si uno la compara, o más que esa deforestación, evidencia un dato como el que en los últimos años se haya doblado el lote ganadero en ese territorio, de cerca de hoy tener, con datos inclusive de la fundación, algo más de 549.000, 550.000 cabezas de ganado en ese territorio hace
evidenciar claramente que el objetivo de conservación de Tinigua está en un alto riesgo. Es un parque que fue declarado en el año 89, casi 35 años, y su afectación es enorme y su, digo yo, su deterioro puede llegar a ser sustancial, en donde potencialmente podríamos pensar que sus objetivos de conservación, en este caso, habría que revisarlos, habría que pensar qué hacer con esta área tan importante para el país, cómo hacer una recuperación si es posible, tú la ves, o definitivamente tenemos que echar mano de otra estrategia para poder de alguna manera restaurar este ecosistema tan valioso para todo lo que es la conectividad ecosistémica del bioma, inclusive andino. Ahí se confluye andino, orinoco, amazónico, todo este territorio. ¿Cómo lograr eso? Aquí van dos cosas. La primera, para que la gente tenga, como la deforestación está hiperconcentrada en la zona sur, entonces es mucho más grave porque de las 220.000 hectáreas, ¿cierto? Póngale usted que hay entre 60 a 70.000 que son en la zona norte que están sin tocar. Lo que hay abajo de esas 160.000, el 50% ya está deforestado. Y al estar el 50% Tinigua más o deforestado, menos tiene claro, como 200.000 hectáreas de áreas 220.000, si no estoy mal, exactamente. sí, Pero de esas 220.000, la parte sur de 160 ya tiene la mitad totalmente deforestadas y el resto ya están degradadas. Entonces, digamos, lo primer punto, intervención zona crítica sur de Tinigua. Esto, a pesar, digámoslo, de que la gente quisiera pensar, no, es un asunto de zonificación, de restauración, de energía, esto pasa por la mesa de negociación. De hecho, es el mismo MS el que dice, oiga, venga y hablamos aquí de la rezonificación de las áreas protegidas y algunas en particular. Yo me imaginaría que una de ellas es esa. ¿Por qué? Porque aquí va a aparecer el tema entonces de cómo hacer procesos de restauración sobre la base de la ocupación. ¿Cuál sería la discusión de fondo? Y es quiénes son los que tienen derechos adquiridos en Tenigua y quiénes no. ¿Quiénes corresponden a la condición de campesinos en condición de vulnerabilidad y quiénes no? No, Yo te pero voy a dar un dato. Espérate, dejemos ese dato, dejemos ese punto que quiero tocarle un yo te voy a poco dar un dato. contigo al final, porque Bueno, me parece valioso advertir un poco sobre esto a todos los que nos acompañan. Es un poco hacer un análisis sobre lo que significa el conservar paga, ¿no? Que es un programa del Ministerio de Ambiente que sin lugar a dudas puede tener una idea interesante que tenemos que revisar, pero este tema que tú acabas de tocar pega mucho allá, porque ese claro, programa tiene unas características en particular, porque adicionalmente tiene un propósito, tiene unos actores a los que debe llegar ese proyecto, y está un poquito, esa caracterización que tú acabas de señalar es la que yo quiero tocar un poquito más adelante, pero quisiera hacer como ese recorrido. Ya miramos Ucac, miramos Tinigua. Cuéntame un poco qué viste en Chiriquete, que realmente la bueno, fotografía que tú colocaste es desgarradora. Me parece que ya es un tema delicado y que ya compromete un área núcleo importante. No sé si las imágenes que tú vas a publicar después de esta conversación o ya publicaste realmente denotan claramente una preocupación de alerta y de llamar la atención urgente a la intervención del gobierno y de quien tiene la responsabilidad de revisar qué está pasando allí, en este caso la CONALDER. En mi criterio es parte activa importante en este proceso. ¿Qué viste en Chiriquete tú? bueno, antes de llegar a Chiribiquete, Omar, yo quiero señalar una cosa y es, este es un problema de Estado. Aquí, lo voy a decir, digámoslo, esta es mi responsabilidad. Aquí hay un Estado fallido. Ahí sí yo lo tengo que decir. Esto es un Estado fallido en esa región. Esto no viene de ayer. O sea, esta es la consolidación de décadas de desgobierno. Y es un problema no del sector ambiental, sino de todo un Estado. Y no un problema del actual gobierno, sino de un conjunto de gobiernos. Ese es el primer asunto. Aquí no llegamos pues por casualidad o porque nos descuidamos hace un par de años ¿No? Y de lo que tampoco se estaba trata de sucediendo. buscar culpables en esta reunión de los dos conversando, mucho menos señalando, Así. sino Entonces, construyendo un poco saber, ¿no? Y para que la gente sepa que correcto. Y como hay gente aquí que me está escribiendo, pues que están viendo el programa, entonces quieren señalar que si el ministerio, que si la corporación, que si el Ministerio del Interior, no, perdón, o que el ejército, que no sé qué, que los actores armados, no, perdón. Aquí hay un asunto de todos. Entonces, primero que todo, aquí llevamos un proceso de monitoreo de largo plazo, nosotros, tanto el gobierno colombiano, ¿sí? Tiene unas instituciones que aquí han desarrollado un monitoreo que nos han mostrado año tras año qué es lo que viene sucediendo.
Tenemos áreas importantes y nuevas a las cuales ha cambiado la tendencia. Una de ellas en Chiribiquete. Y esto hace parte, de nuevo, desafortunadamente, está todo, digámoslo, en este proceso creciente de conflictividad armada que tenemos en la región. ¿Por qué es el tema de Chiribiquete complejo? Porque tiene dos elementos, a mi manera de ver, claves. El primero de ellos es que está concentrado en zonas de población extremadamente vulnerable. Déjame decir, ¿por qué? Porque en este momento la gran presión sobre Chiribiquete probablemente está más concentrada en la zona occidental, noroccidental, y allí hay dos grupos que son altamente vulnerables y están relacionados con Chiribiquete. El primero es un resguardo que se llama Resguardo Indígena Yaguará, que está metida en una cuña Sí, sí, sobre, sí, sobre, el, sobre el río La Tunia, casi dentro de Chiribiquete, si está metido así. sí, Ese sí. resguardo, Omar, está llevado del carajo, está hecho trizas. Y lo digo pues porque nosotros lo estamos acompañando. De hecho, nuestros colegas del Instituto Humboldt también están allá metidos tratando de ayudar. Hemos tenido toda suerte de problemas. Pero cuando tú pasas y ves, por ahí creo que será una de las imágenes que Sí, sí, estábamos sí. haciendo, entonces vemos una trocha gigantesca marcada pues, con una quema gigante con 100 metros al lado y lado de esa vía. Uno dice, carajo, esta pobre gente, estos indígenas, ¿cómo se van a resistir a un poder de esta magnitud? Y O sea, después de que tú ves es un semejante, poder, podríamos advertirse un poder de mucho capital, de mucho dinero ilegal, ¿podríamos señalarlo? yo diría, es de mucho capital, de mucho dinero, pero que además es legal e ilegal. O sea, yo siempre digo, esto es una alianza de muchos sectores que les gusta mucho este negocio. Este negocio se llama tierra y ganado. Y en realidad la tierra, como lo hemos mostrado con nuestros datos, están en el centro de todo este escenario. ¿Por qué? Porque aquí a través de, uno, el costo de la tierra que es cercano a cero, porque son tierras públicas o de resguardos indígenas, sean de parques nacionales o sea de reserva forestal, son tierras públicas, entonces no valen. Segundo, a través de la inversión pública, ya sea de carreteras, de jagüeyes o de préstamos, ustedes vieron los datos que mostramos hace una semana. Los préstamos de Finagro se han aumentado vertiginosamente y se otorgan en toda esta región ¿para qué? Para seguir incentivando el desarrollo ganadero. ¿Cierto? Mire, Desarrollo ganadero que está hay un concentrado dato al interior respecto de estas áreas. de lo que tú señalas de Finagro. Hay más de 900 créditos otorgados en ese territorio por algo más de 35.000 millones de pesos. Eso. Entre los años que prevén, son 4 o 5 años en donde el crédito ha disparado enormemente. El 66% de esos créditos, paradójicamente, están orientados hacia la compra de animales. De acuerdo a una investigación de la misma fundación, que me llama mucho la atención. Y por supuesto, pues a uno lo deja más preocupado aún. Obviamente hay que entrar a revisar y por supuesto, hacer un análisis juicioso, y cuando uno revisa los datos del Banco Agrario de la misma manera, eh, cerca del 78% de los créditos del Banco Agrario están también otorgados hacia la ganadería. Así eh, es. Vuelvo te digo, es una investigación de la fundación que tú presides. Y por supuesto, cuando uno adicionalmente revisa datos del DNP también respecto a las inversiones que están dándose, gran parte de esas inversiones que se dan entre el año 2015 y el año 2023, eh, cerca de 29.000 millones de pesos de proyectos aprobados básicamente para el fortalecimiento a la producción. Entonces, yo creo que hay un incentivo que es complejo advertirlo, pero que tiene que estar orientado a un seguimiento desde el punto de la perspectiva del área donde se están focalizando este tipo de inversiones, a ver si logramos de alguna manera complementar ese concepto del que tú señalas, que este es un problema de todos. Por un lado, el De sector acuerdo. ambiental, tratando con el programa Conservar Paga, entre comillas, ayudando a consolidar y a proteger. Por otro lado, el sector de agricultura, tratando de hacer una actividad que sin lugar es importante para el sector, pero que pues puede llegar a revisarse si se le incorporaran variables mucho más claras en términos de seguimiento a las áreas donde se está interviniendo, y poder integrar una responsabilidad entre todos y compartida. Pero pues desde luego aquí es donde yo digo, si uno se para en el sistema de monitoreo de bosques y carbono, pues es un tema de alertas tempranas que también deben procurar mejorar su frecuencia en temas de entrega de información, porque debe verse como un no hecho cumplido, sino como una acción preventiva, de alerta.
y desde esa perspectiva considero yo que se debe seguir insistiendo en este concepto. Yo no quisiera dejar pasar por alto también el tema de la Sierra de la Macarena, que tú también me contaste ese día que definitivamente también está continigua en una situación bastante más compleja de lo que uno se imagina. Cuéntame un poco también de Macarena. Claro que sí, Omar. Me quedé con la mitad de la historia de Chiribiquete y termino con una cosa. Dale, 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 termina. Hacia la zona suroccidental de Chiribiquete, en la zona del Caguán, hay dos elementos que son críticos. Lo primero es que nos estamos aproximando a un punto de posible contacto inminente con pueblos en aislamiento voluntario. ¿Sí? La conexión y el avance de esa colonización dirigida, ¿sí? De una magnitud impresionante entre la zona sur del Yarí y Cartagena del Cheirá, eso no tiene nombre. Y hoy por hoy estamos tocando los últimos bosques conservados de la Reserva Forestal en Cartagena del Cheirá, habida cuenta de esa, digámoslo, desproporcionada colonización que se está dando allí. Y esa colonización se da también sobre el margen derecho del río Yarí, en donde efectivamente hoy por hoy estamos, sigo insistiendo, en las áreas cuya zonificación debería impedir cualquier posibilidad de presencia humana pues, de la cultura occidental, por así decirlo, por la posibilidad de un contacto no deseado con los pueblos en aislamiento, uno. Y que además está trazando una serie de vías que están pasando por Chiribiquete y que son tremendamente complejas por la apertura, digámoslo, de un frente de colonización. Y el segundo elemento está, mi querido Omar, al sur del río La Tunia, en donde desafortunadamente, y lo tengo que decir, ahí hay una trocha vieja que habían dejado las FARC, que la han venido abriendo desde el año 2018, más o menos, que nosotros le estamos haciendo, 17, que le estamos haciendo seguimiento específica. Había habido una serie de campamentos allí, hoy por hoy ya los están convirtiendo en fincas, están entrando las personas, haya habido toda suerte de acciones y de operativos, y ya lo que nosotros vimos es, uno, están listos para meter maquinaria, o sea, ya la metieron de hecho otra vez, maquinaria a la mitad de Chiribiquete, estamos y alcanzamos a ver entonces ya una serie de corrales dispuestos para entrar ganadería. Y lo peor de todo esto es que en las cabeceras de estas vías ya encontramos cultivos de relativa importancia de coca que podrían dinamizar terriblemente esta situación. Entonces, en el caso de Chiribiquete me queda esa sensación tan amarga de que a pesar de todos los esfuerzos que se han dado para poder llegar a un acuerdo sobre el manejo de sus límites, de su zona amortiguadora, de, bueno, los desarrollos de los núcleos de desarrollo forestal, hoy tenemos en su zona más sensible, que es ese corazón entre el río La Tunia y el río Yarí, dos situaciones que son, lo que tú decías, me dejan con un gran lamento. Esto pues sin considerar otras áreas en las cuales podríamos señalar que pueden haber cosas similares en términos de ganadería o de carreteras, pues por todos los bordes, pero esos dos sitios tienen una potencialidad muy grande de generar un daño enorme y ahí lo debo señalar. Pues yo quisiera solamente un paréntesis chiquitico para agradecer a todas las personas que hoy están conectadas con nosotros en este momento, escuchándote y pues escuchándonos hablar. Yo la verdad quiero advertir que yo de periodista no tengo nada. Pido excusas si algunas personas consideran que estoy haciéndolo de manera regular. No lo soy, tengo que aclarar el tema, pero sin embargo, pues estoy tratando de llevar una pieza comunicacional con la asesoría de nuestro equipo de comunicaciones, Marisol y las personas que nos acompañan, a las que les agradecemos de verdad de corazón que estén con nosotros, porque esto es un tema muy, muy importante para el país, sobre todo este tema último que tú tocas, de que estamos al borde de contactar población de esta que definitivamente nosotros tenemos que velar porque no sea contactada, porque definitivamente no estemos lo más cerca posible a esa decisión y a esa condición. Por supuesto, hay que respetar y hay que velar por ese respeto y por eso el llamado urgente que tú haces, del cual creo que este país tiene que ser, hacer un eco urgente para tratar de evitar al máximo seguir penetrando en esa reserva tan importante para el país, para el mundo y sobre todo para esta misma población que está allí ubicada, que merece todo nuestro respeto y consideración. Entonces, de antemano un saludo, muchas, muchas gracias a todos los que están conectados. Tú ibas a terminar entonces, Rodri, siguiendo con este relato. Dale. Vale, hermano, entonces el punto es que en este, digamos, triángulo entre la Tinigua, que está pegada al Piedemonte, la Macarena, que está aquí en el centro, digámoslo como esa bisagra del Piedemonte y los llanos, y la zona amazónica,
aparece lo que está sucediendo hoy en Macarena. Y Macarena básicamente se está fragmentando de manera muy complicada y se está fragmentando en tres grandes zonas, diría yo. La primera es la zona de la planicie, la que está entre los ríos Guayavero y Cafre, ¿sí? Y parte del Yarumales. Esa zona de la planicie, pues, que es como esa última zona boscosa, que además, ese es donde además se mira un poco también lo que es el efecto de las áreas protegidas en términos de la conservación. Lo único que quedan bosques en todo ese territorio. Usted lo ve alrededor, está totalmente devastado, pero eso cada vez más se va acabando por todos los bordes. Y lo que yo vengo señalando ya desde hace unos años y el equipo de la Fundación ha mostrado reiteradamente es, oiga, hay que tener cuidado porque se están dando unos ejes, sí, transversales, de norte a sur que están rompiendo finalmente esa planicie amazónica dentro del Parque Macarena. Hay un eje que es el río Cabra, que desafortunadamente tiene unas zonas de cocales industriales en toda la mitad del Cabra, muy complicados, pero que se están empezando a ver cada vez más transitados desde la zona de Vista Hermosa hacia la zona del Guayabero. Pero Dos, ese tránsito estaba en términos de vías ya consolidadas, no, según lo no, ves, o no, en el Cabra es un tránsito que se da a través de ese río. Los que son a través de ejes viales de la misma planicie son uno que en el extremo oriental y otro en el occidental. El occidental es la famosa trocha ganadera, que okay. hace 7 años todavía decíamos, oiga, nos quedan 4 kilómetros, nos quedan 3 kilómetros, 2 kilómetros de eje que todavía tenía bosque de conexión entre la serranía y la planicie. Hoy no queda un solo kilómetro, primero. La trocha está totalmente abierta y además cada día la están quemando más al lado y lado y están metiendo nuevas fincas y nuevas ganaderías alrededor de este. Entonces, digámoslo que ahí la conectividad se pierde por completo y ese sí es una condición, digámoslo, de altísimo impacto y súper grave, además porque adicionalmente, digámoslo, toda la potencialidad del tema del desarrollo turístico que había allí, cerca de Caño Indio, Caño Canoas, Caño Cristales, está fuertemente afectado por toda esta parte. Es impresionante lo que usted puede ver hoy por hoy en ese eje vial. Y el otro que está afectando terriblemente es un eje que viene desde un sitio que se llama Barranco Colorado, cerca de Puerto Rico, en el río Ariari, que cruza por todo el parque, ¿sí? En la zona oriental y va hasta un sitio que se llama Nueva Colombia, que anteriormente también era una de esas antiguas vías de uso militar de las FARC. En los últimos años se ha empezado a destapar, han empezado a aparecer campamentos, han empezado a aparecer cocales y cada día tiene una tendencia más fuerte a que sea abierta, descubierta, digámoslo, derribado el bosque y a utilizar diferentes tipos de uso, pero principalmente el cocalero. Bueno, Entonces, yo en el caso de quisiera, Macarena, dale, espérate, dame dale. un segundo y termino. Y en la serranía está pasando que es gravísimo. Y es que entre el Santo Domingo, en Vista Hermosa, en la margen oriental de la Macarena, en toda la mitad, se está abriendo una trocha tremenda que va pasando por toda la mitad de la serranía hacia la Julia. Esa es una trocha antiquísima también, era solamente de uso militar, llegaba solamente unos kilómetros abierta por el lado de la serranía y de ahí para allá. Resulta que en los últimos 3 o 4 años se ha venido abriendo entre 4 y 5 kilómetros por año. Y hoy por hoy, según lo que nos cuenta la gente, es que ya está pasando gente en moto en los veranos. Muy complicado, Omar, porque eso es, digamos, decapitar de alguna manera la fragmentación del cuello alto de la Macarena, entendido pues como que la serranía ejerce toda esa posibilidad de la movilidad de todos esos ecosistemas y poblaciones que van hacia la parte norte del Sumapaz, por ahí. No, pues por ahí Entonces es el tránsito estamos, de toda esta actividad que en las narices de todos pues está consolidando un proceso de deterioro gradual, permanente, y que al final, en este tema yo sí quisiera solamente señalar que a pesar del inmenso trabajo que se hace para presentarle una tasa de deforestación al país, estos temas que tú tocas no se logran tocar, no se logran sensibilizar, no se logran transmitir de manera eficiente. Una cosa es el dato, y tú y yo creo que hablamos algún día respecto a ese tema, y quisiera simplemente, una cosa es cómo se ve el dato conmigo y cómo se ve el dato sin mí. Y resulta que el sistema de monitoreo se necesita ver el dato sin nadie, es decir, el dato tal, crudo y duro para que el país de alguna manera sepa cuál es el comportamiento, pero adicionalmente comprobado y controlado con acciones que como tú haces sobre el territorio son muy valiosas, que es de alguna manera hacer ese proceso de corroboración
de evidenciar que definitivamente más allá del sistema de monitoreo y alertas tempranas, pues no logramos evidenciar algo tan delicado como lo que tú hablas, de que se van perdiendo vías, se van aumentando vías cada 3, 4 kilómetros al año, y esto realmente es dramático porque va a permitir la fractura del ecosistema, de las áreas protegidas, de la pérdida de valor ecosistémica, y que de alguna manera algo que nos preocupa a nosotros como parques nacionales, cómo vamos, es la pérdida de los objetivos de conservación por el cual fueron declaradas estas áreas tan importantes para el país. Entonces yo quiero finalizar estos últimos minutos, Rodri, como ya esta inmensa tragedia que tú nos desnudas, y que más allá del dato y que efectivamente se ha reducido la deforestación en su masa general y las tendencias, porque ahora describimos es tendencias y no hectáreas, pues yo lo que sí creo que es algo que tenemos que señalar es cómo, cómo lograr que esto cambie de tendencia y que los parques nacionales amazónicos y todos los otros parques nacionales naturales salgan del conflicto. Es decir, que no tengan deforestación. ¿Cómo lograr prometernos una tasa de deforestación cero en los parques nacionales de Colombia? Si nosotros tenemos un mensaje tan claro, tan evidente de conservación, tan importante de conservación para el mundo, la coherencia está en que definitivamente le apostemos a una tasa de deforestación en lo que al menos respecta en nuestras propias áreas protegidas. ¿Cómo lograr eso? O definitivamente vamos a perder la batalla y ante los ojos de todo el país lo vamos a hacer. Yo quisiera simplemente terminar este pequeño paréntesis respecto a lo que tú hablas, es cómo poder fortalecer la gestión de aquellos guardaparques, de parques nacionales naturales que hacen un esfuerzo tan gigantesco, esa mística, ese compromiso, ese cariño con el que trabajan estos funcionarios en tan inmenso problema, en donde prácticamente se ven solos enfrentando una situación tan dramática como la que tú señalas, un lenguaje que un guardaparque no estaba acostumbrado a manejar en términos expresos de ese lenguaje, de los procesos, de conflictividades, que pues se les ha tocado aprender durante tantos años de convivir con estos problemas. Yo creo que a parques nacionales todos debemos rodearlo y a su gente y a sus funcionarios para poder ayudar, pero lo que sí está claro es que me deja sorprendido algo. Mientras tanto que los funcionarios de parques buscan proteger, las autoridades locales en sus planes de desarrollo buscan transformar el ambiente. Es que es una consideración que yo, la verdad, todavía no logro entender. Yo vengo tan sorprendido como ustedes su viaje, y yo sí les digo que de verdad es sorprendente, pero más allá de eso, ¿qué hace Rodrigo? ¿Usted qué opina de cuál podría darle fuerza a un cambio a pesar de los esfuerzos que se hacen? Porque el Ministerio de Ambiente, como lo digo, ha hecho un esfuerzo enorme con su programa Conservar Paga, y todos otros actores están construyendo parques nacionales, haciendo un trabajo de diálogo social permanente con las comunidades, con los actores sociales. ¿Qué hacer para que este rumbo que estamos transitando se detenga? Hay varias cosas que yo quiero señalar. Omar, yo estoy absolutamente convencido de que el tema de los parques y la deforestación amazónica tiene que ser un punto a desarrollarse dentro de la agenda de la mesa de negociación. ¿Sí? Es deforestación, transformación y presencia en la gestión de parques nacionales y el sistema nacional ambiental. Eso no puede ser que de esta mesa no salga el retorno, la presencia y la autonomía para el desarrollo de sus funciones. Imposible. Número dos, hay que discutir el tema de la visión de planificación regional. Porque esto no es un asunto solamente que es que si un grupo armado quiere o no, usted mismo lo está diciendo. Todas las autoridades están pensando en otra forma de desarrollo regional. Eso hay que ponerlo sobre la mesa, hay que discutirlo. Eso es así de claro. Datos. Omar, es que entraron 1.200.000 cabezas de ganado en ese territorio alrededor de estos parques. 1.200.000 en 8 municipios. Es la zona de mayor crecimiento del hato ganadero nacional. Se ubicaron sobre 550.000 hectáreas que se deforestaron en los últimos 5 años. ¿Sí? Estamos hablando de un mercado de más de 2 millones de litros de leche al día. Estamos hablando de un mercado que mueve 5 billones de pesos entre ganado, carreteras y tierra.
Entonces, no es simplemente llamando, digamos, pues con todo el cariño y el respeto que nos merece el tema ambiental, no es solamente haciendo un llamado por la conservación, por las especies vulnerables, no, o por el tema de los servicios ambientales, porque esa lógica no está hoy por hoy en las cuentas de No, quienes y están como tomando tú decisiones. advertiste, es una responsabilidad de todos los actores De institucionales, todos. intersectoriales, y es tal vez un acuerdo de la sociedad por ese territorio, que se debe Exacto, es un enmarcar en acuerdo nacional. un Lo gran acabas de programa decir. nacional de Exacto, conservación y una exacto. decisión de Estado y de la sociedad que Eh, está en ese territorio de cómo vamos a desarrollar ese territorio en términos, no, entre comillas, el concepto de desarrollo, que no esa es la necesariamente frase. es el ¿Cuál es el concepto acuerdo nacional? horizontalizado de qué es desarrollo, porque lo que es desarrollo para un ¿Acuerdo? territorio, para otro no, Claro. y no Para implica otro las no lo mismas vimos. consideraciones. O Claro, sea, lo vimos ahoritica. O sea, entonces, toda pues, esta semana con esta bruma, sí, perdón, la bruma era de la humareda, se estaba quemando esta vaina. O sea, una quema como pocas veces la ha habido. Llegamos a un nivel crítico en Bogotá. Allá ustedes, si estás en Bogotá, acabas de ver que hace un par de días lanzaron la alerta ambiental por la calidad del aire. O sea, no, es en serio. Viene el tema del déficit de agua, viene el tema de la degradación de suelos, viene una cantidad de cosas que son de impacto para todos. Pero Omar, cuando tú tienes un hato de 2 millones de cabezas de ganado, ¿cierto? Cuando tienes un mercado de 1 millón de nuevas hectáreas de tierra, ¿cierto? Cuando tienes lo que acabas de ver de los miles de millones en préstamos y en cosas que te están diciendo es incentivemos esta economía, ¿sí? Cuando tú tienes un mercado internacional creciente y diciéndote va a crecer el mercado, ¿cierto? De las exportaciones en ganado, entonces te estás sí, pero, recibiendo pero eso unas puede ser de señales. alguna manera un mensaje, yo le digo, Rodrigo, de manera compleja, porque el mercado internacional de la ganadería va a tener dificultades asociadas no más en la economía económica europea, están asociados al tema de la deforestación. En particular, tenemos que profundizar en conceptos de trazabilidad de ese Bien. proceso. Y ¿Dónde está el proyecto de trazabilidad en este momento en el Congreso? En, hay que cuidados revisar, intensivos. integrar, porque pues, de alguna manera, yo no, pues el mensaje es cómo logramos entrar en esa dinámica, porque Exacto. no hay otra Claro, alternativa. O sea, yo correcto. considero que en ese Metamos la ejercicio hay que trazabilidad. profundizar ostensiblemente y lo más rápido, porque si no mandamos la señal equivocada y por supuesto más allá de un déficit de caracterización de esa ganadería, porque adicionalmente hay una baja caracterización, no tenemos claro ni los, la caracterización de esas ganaderías. Fíjese que de acuerdo a la investigación que ustedes hicieron y porque me llamó mucho la atención y que pues, por supuesto la presentaron hace unos días, el 11% de la ganadería del Guaviare es de pequeños ganaderos. El 11%. Y Y el pequeño resto ganadero, estamos hablando de no más de 100, por ahí 150 cabezas de ganado aproximadamente. de 100 nada ¿Sí? más, exacto. De 100 y el 17% ganadería, pequeños, medianos ganaderos. El 72%, según la investigación adelantada por ustedes, es de grandes ganaderos. Entonces estamos hablando de una concentración absoluta de grandes ganaderos, estamos hablando de hatos superiores a 900 cabezas de ganado, que eso de entrada pues ya manda una señal de hacia dónde estamos caminando. Y Exacto. pues obviamente, ¿Para quién son las tierras que se están deforestando? sí, ¿Sí? y ¿Para qué las estamos usando? exacto. El Entonces, proceso de mi tierra es para titulación, los por lo menos vulnerables. deberíamos discutir un poco el mensaje. Fíjate que en la Eso conclusión es lo que termina estamos. dando lugar a un gran acuerdo nacional por la Amazonía y por los parques nacionales de Colombia. Yo sí creo, Rodrigo, que promoverlo a través de tu experiencia y de todos los actores que hoy nos están acompañando, que quiero saludarlos, son más de 300 personas las que están conectadas. Rodrigo, usted es todo un hit, realmente lo felicito porque da lugar a Oh, que hermano. podamos construir de alguna manera, pero de verdad, yo aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos que hasta ahora estén tan conectados, que nos estén ayudando a interpretar un poco estos mensajes, este diálogo, no sin antes seguir insistiendo en que hay que seguir rodeando a todos los funcionarios de Parques Nacionales Naturales. Nuestra consigna debe ser cero deforestación en parques y para eso necesitamos ayudarlos a construir un proceso de abrigo, de arrojo hacia a esta institución. Eh, Mira, quisiera, Omar, quisiera agregar algo. Este tema de la revisión que tú hablas de las áreas protegidas y de las áreas de amortiguación,
esa discusión de la propiedad de la tierra, ¿tú cómo la ves? ¿Tú has logrado en el acuerdo de paz, en los procesos de paz, discutir un poco sobre cómo lograr normalizar el uso y el aprovechamiento de estos territorios? Pues Omar, yo estoy desafortunadamente solamente concentrado en la mesa con el ELN. En nuestro acompañamiento, digamos, es entre delegaciones y a través del comisionado para poner sobre la mesa estos temas que definitivamente han sido, digamos, de interés tanto para el comisionado como para la misma delegación, algunos miembros de la otra delegación. El otro asunto es que el Ministerio de Ambiente ha tenido una participación importante dentro de la mesa, ha tenido también personas que están delegadas aquí permanentemente para ese tema, y yo creo que de alguna manera se ha hecho, digamos, la mejor intención para ponerlo allí. Pero creo que el tema hay que escalarlo. El tema tiene que ser, digamos, una posición no de mesa o de delegación, sino una posición de gobierno nacional, una prioridad nacional, porque creo que es que no está lo suficientemente ponderado. Y cuando digo no suficientemente ponderado, Omar, es lo siguiente. Es que no hay ninguna otra parte del país, ni el Catatumbo, ni el Pacífico, ni el Magdalena, en donde se hayan perdido más de 500.000 de hectáreas en 5 años. No hay ninguna otra parte del país en donde se estén perdiendo los parques nacionales que se están perdiendo en este momento. No hay ningún sitio en donde se estén afectando tan gravemente los resguardos indígenas como en este caso. O sea, no hay una condición tan especial en el país como esta. Entonces, ese es un asunto que creo que hay que redimensionar. Segundo, no hay un sitio en el país en donde tengamos un problema tan mal abordado entre el tema de la titulación de tierras y digamos, lo que son los derechos colectivos de poblaciones vulnerables con respecto a la oportunidad y el estímulo económico que están teniendo quienes usan hoy por hoy las tierras apropiadas ilegalmente, Pero el dentro de acaparamiento. esas líneas se está buscando que haya ampliación de los resguardos. Es lo que veo que está tratando de implementar el Ministerio de Agricultura en función de la Agencia Nacional de Tierras, ampliar los resguardos indígenas con el fundamento y procurar de alguna manera que haya una reducción pero pues esto Pues no puede ser sí, solo, exacto. porque bueno, te digo, las soluciones todas tienen que ser integrales. O sea, no Integrales solamente, y paralelas, claro, no, integrales y no paralelas. pueden ser de Entonces, alguna ¿cómo manera solas. hacemos, cómo Es como aquel hacemos que para piensa entrar que la todos? reforma, es como aquel que piensa que la reforma rural Forma integral es solamente tierras. exacto. No, No es exacto, solo, Omar. no es solo No tierras, es solo obviamente tierras, es un es sistema desarrollo productivo rural, eficiente, es ambientalmente encadenamiento, sostenible es y la que parte haya una condición tecnológica. distinta. ¿Sí me entiende? De Entonces, acuerdo. en ese criterio, pues obviamente en este territorio de tanta fragilidad ecosistémica, de tan alto valor ecosistémico para el planeta, para el mundo, para los colombianos, donde nos estamos jugando toda nuestra humedad, toda el agua, todos esos ríos que Así manejamos es. nosotros en Colombia desde el Sumapaz hasta la Amazonía, pues obviamente la apuesta debería ser máxima de valor y concentración absoluta. Es decir, yo entiendo los esfuerzos institucionales, ambos provenimos de la institucionalidad, sabemos claramente que se hace un esfuerzo gigante por todos y por cada uno de los actores, desde el Pero no gobierno. estamos llegando. Pero el problema es que estamos viendo solamente la visión desde el sector donde estamos y la integralidad. La CONALDEF, a Exactamente. pesar de ser una instancia integrada por todos los actores de la institucionalidad, pues obviamente las respuestas no se están dando de forma clara y decidida, porque las decisiones las toma cada uno, pero al final se encuentran en el territorio. Y yo creo que esa decisión de ver inversiones en el sector agrícola, como incluyendo el sector pecuario, si no van a acompañar del sector ambiental y un ordenamiento ambiental territorial en donde sepamos dónde sí, dónde no, en donde podamos construir una sinergia entre esos dos ministerios para definirle un buen reto, una buena posibilidad de conservación de esta área, Sí, sumado al Ministerio de Transporte, donde defina claramente cuál es las vías realmente que se necesitan donde en se el adapte al ordenamiento, no nos siga haciendo un contraordenamiento a partir de sus carreteras. y Y sin lo involucrar tercero, a la perdóname, sociedad, ¿no? Además, sin y la involucrar a la sociedad y el sociedad que sector está allí. privado. Sí, sí. Claro, Juan, A la sociedad, Omar, a los campesinos que están allí, porque hay esa gente que y un está allá. sector, y un sector privado que sigue haciendo los estímulos donde no es. Entonces, nosotros
¿cierto? Y se lo puedes preguntar a cualquiera del Ministerio de Agricultura o de Ambiente, que trabajamos y trabajamos para que las organizaciones sociales puedan sacar todo este tema de productos maderables y no maderables del bosque, carajo, con unas dificultades absolutamente asombrosas en lo legal, en lo técnico y en lo financiero, mientras que usted ve los datos de financiación para los sistemas tradicionales de ganadería y dice uno, carajo, ¿qué es esta vaina? O sea, ¿qué es esto? ¿Dónde está la focalización efectiva del sector privado y del sector financiero para jalonar una reconversión productiva? Entonces estamos hablando de mucha paja, ¿sí? Porque a la hora de la verdad, el tema de la conservación y el tema del manejo sostenible de este territorio se está quedando, digámoslo, en actos muy puntuales. El otro asunto, ¿en dónde está todo el tema del desarrollo de nuevas economías con participación local? Colombia tendría la posibilidad más grande del mundo hoy por hoy, ahí en esos territorios, de hacer programas de turismo de gran escala, alrededor de esas áreas, con poblaciones vulnerables, con las que tienen trabajo, y no invertimos un solo peso. Dígame, ¿dónde hay un metro de estos que llaman los senderos ecoturísticos para hacer observación de datos, lo que usted quiera, cuando allá están llegando hoy por hoy turismo internacional a cualquiera de estos pueblos? Entonces, por favor, Es, ahí hay es, un desbalance ese en la visión balance, integral del Estado. ese balance, y fíjate que el esfuerzo de fundaciones como la Fundación Alisos de poder ayudar a construir una visión regional y una visión de desarrollo, más que desarrollo, es una visión de planeación regional. Yo creo que eso es un esfuerzo gigante y uno de nuestros aliados está haciendo el territorio y seguramente muchos de los aliados nuestros como WF están todos trabajando por ese territorio. Quiero saludar también a cada uno de ellos por el esfuerzo que se está dando en el territorio de poder concretar acciones en procura de conservar. Saludar a gente que como campesinos, actores sociales están trabajando por la conservación. Estábamos esperando a Germán Andrade, desafortunadamente le pedimos excusas al auditorio, no pudo conectarse, estaba en un lugar del país en donde definitivamente no logró llegar la señal de comunicaciones, pero quiero pedirle excusas a todos, espero de alguna manera que haya sido de su agrado esta conversación. Consideramos desde Parques Nacionales cómo vamos, una oportunidad para contarle a todos que vamos a continuar en estos escenarios de discusión, abriendo la discusión, acompañando a las comunidades que están allí para poder evidenciar acciones de conservación. Nuestra prioridad son los parques nacionales de Colombia, nuestras áreas protegidas, la lucha por su conservación es nuestro propósito y pues desde luego también agradecerle a Rodrigo ese esfuerzo y esa camiseta que ha tenido durante tantos estos años en sobrevolar y conocer como tal vez ninguno ese territorio. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos los actores que han estado aquí. Sé que nos faltan muchos temas, seguramente dimos algunas ideas sueltas, Así eh, es. pero se trataba de tener esta conversación abierta y tranquila. Yo quiero saludar de verdad el esfuerzo suyo, Rodrigo. No me dio mucha tristeza verlo como el notario de la deforestación en Colombia, en esa avioneta que lo vi bajándose, y me parece terrible el oficio, ¿no? Y muy parecido al que de Horroroso. alguna manera tuvimos nosotros en ese tránsito que tuvimos por el instituto. Contarle al país la tasa de deforestación es Eso doloroso, es es una vaina muy complejo, dura, es hermano. difícil, pero como usted sí lo ve, yo lo veía en satélites, en imágenes, en datos, con los funcionarios como los que nos acompañaron en ese momento y ahora mismo que lo hacen con un gran esfuerzo. Así Resaltar es, el trabajo del IDEAM y de su así equipo es. técnico que siguen luchando por este dato, siguen afianzando la información. Quiero Sí. saludarlos desde aquí y sé que el esfuerzo que hacen es enorme y grande El berraco. y por esa razón, unos generando datos y usted evidenciando en el territorio si se dan o no. Eso me parece una gran alianza estratégica para el país tenerlo usted como este referente de la deforestación lastimosamente grave, pero quería simplemente terminar dándole un agradecimiento en nombre de todos, Rodrigo, por el esfuerzo, por todos los funcionarios de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible que hacen un trabajo excepcional. Esta investigación que ustedes presentaron la semana pasada sobre la ganadería, sobre algunos temas que de alguna manera tocamos hoy, también los invito a consultarlo, por supuesto, y que de alguna manera lo puedan usar para hacer estos análisis, estas reflexiones. Saludar a todos los actores institucionales que nos facilitaron información también para este live. Y esperemos que el gobierno y todas las instituciones, pues, de alguna manera vean en este diálogo una contribución, un aporte
y que está lleno de la mejor voluntad, por supuesto, y el proceso de mandarles desde aquí un saludo y pues que de verdad cero deforestación de los parques nacionales de Colombia como propósito frente a la COP16, que no tocamos, Rodrigo, pero que pues ser anfitriones de la COP16 con este lamentable dato que usted nos da, pues yo creo que también nos deja de dejar un mensaje de cómo lo vamos a presentarle al mundo esta información, ¿no? Así es, hermano, pero pues más importante que presentárselo a la COP16 es cómo lo vamos a asumir nosotros. Yo pienso que no podemos dejarnos, digamos, enredar en espejismos. El asunto es allá, en este territorio, cómo hacemos, por eso decía lo de Estado fallido, cómo hacemos para hacer un acuerdo nacional. Esa frase tuya, Omar, yo la recojo y la pongo en el sitio que creo que es, porque es por ahí. Creo que es un acuerdo nacional con los actores que están allá, actores sociales, privados, institucionales, inclusive los actores armados que están dentro de la No, mesa, porque las nos comunidades han de, indígenas que son las dueñas de ese territorio. claro, y menciono a los actores armados porque están sentados en una mesa. Y mientras estén sentados en una mesa, debemos tocar esos temas de manera abierta y franca. Y también invito a que la sociedad civil haga parte más activa de ese proceso. Estaremos muy seguramente próximamente dando señales y nuevas noticias sobre cómo involucrar a la sociedad civil dentro de este proceso de negociación. Rodrigo, un abrazo, muchas gracias a todos Bueno, los que hermano, nos acompañaron, a cada uno de ustedes, de verdad un saludo muy especial, afectuoso y por supuesto decirles desde Parques Nacionales cómo vamos a continuar, vamos a seguir ayudando, visibilizando estos problemas y diciéndole a la sociedad colombiana que esta organización está para ayudar, para contribuir, para dar soluciones, pero también para visibilizar los problemas frente a la opinión pública y el gobierno y todas las instancias territoriales que así lo tengan en cuenta para poder tomar decisiones acertadas, concertadas, discutidas y desde luego todo esfuerzo que hagamos por los parques, por las comunidades que están allí es necesario. Un abrazo y que pasen feliz semana y que estemos conectados. Muchas gracias a todos y feliz tarde.